La corriente de cortocircuito de un módulo fotovoltaico viene dado en la hoja de datos bajo condiciones estándar de prueba y bajo condiciones normales de operación. En este caso, para este módulo fotovoltaico, la corriente de cortocircuito es de 13.57 amperes. El fabricante nos da el coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito y observamos que el coeficiente es positivo y es de 0.048% de la corriente de cortocircuito en operación nominal por grado centígrado. Es importante observar que el coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito es menor que los otros coeficientes de potencia y de voltaje. Y además es positivo, quiere decir que si la temperatura se incrementa, se va a incrementar la corriente de cortocircuito. Y si la temperatura disminuye, va a disminuir la corriente de cortocircuito. Entonces, nuevamente lo podemos representar como una línea recta, pero ahora con pendiente positiva, donde nosotros tenemos un punto de operación que sería la corriente de cortocircuito a la temperatura nominal y, y el coeficiente de temperatura. Entonces, recordamos, podemos utilizar la ecuación de una recta para determinar nuevos puntos de operación de la corriente de cortocircuito. Como sabemos, sería Y igual a M de X menos X1 más Y1, donde el punto de operación que tenemos sería X1 es 45 grados centígrados, Y1 serían 13.57 amperes y la pendiente sería 0.048%, lo dividimos entre 100 para convertirlo en decimal, de la corriente de cortocircuito, que en este caso es de 13.57 amperes. De tal manera que las unidades de la pendiente pues, van a ser amperes por grado centígrado. Y con esta información podemos hacer cálculos de la corriente de cortocircuito a diferentes temperaturas de la celda fotovoltaica. Por ejemplo, un dato que nos interesa mucho es cuánta corriente de cortocircuito se tiene conforme se incrementa la temperatura de la celda. Por lo que vamos a hacer un cálculo para una temperatura de 85 grados centígrados. Entonces, la corriente de cortocircuito a 85 grados centígrados va a ser igual a la pendiente, que es 0.048 sobre 100 por 13.57 multiplicado por la temperatura a la que queremos la corriente, que sería 85 grados centígrados, menos la temperatura nominal, que son 45, más la corriente de cortocircuito a temperatura nominal, que sería 13.57 amperes. De esta forma, nosotros podemos calcular la corriente de cortocircuito para el nuevo punto de operación a 85 grados centígrados y va a ser igual a 13.83 amperes. De tal manera que nosotros observamos que efectivamente la corriente de cortocircuito a temperatura nominal pues serían 13.57 amperes aproximadamente, y a 85 grados centígrados sería de 13.83 amperes, donde se observa un incremento de la corriente de cortocircuito al incrementar la temperatura. Pues eso es todo. Adiós.